Entonces vamos a iniciar la clase el día de hoy, recordando, pues vamos a hacer una breve realimentación de lo que vimos la clase pasada. Hemos estado viendo pronósticos. Voy a compartirles ahí la pantalla. Entonces los pronósticos, por ahí vamos a ver algunos métodos, cómo calcular estos pronósticos. Recuerden ustedes que para poder realizar eh, un presupuesto, pero más que un presupuesto es eh, una gama de presupuestos de diferentes áreas, caja, presupuesto de compras, de costos, de ventas, de gastos, pero partimos de uno en específico, por eso le vamos a dedicar un par de clases a este tema porque es de suma importancia como lo es los pronósticos de venta. Bueno, eh, ahí tenemos un ejercicio en el cual pues básicamente necesitamos las ventas anuales eh, de un periodo a considerar. Esto es posiblemente desde sus inicios eh, para tener una tendencia más exacta y nos dé resultados más favorables. Bueno, en el método aritmético, perdón, en el método aritmético, sí, en el método aritmético es el que estamos, consideramos un procedimiento muy sencillo que quizás no nos dé valores muy certeros, pero nos va a dar unas aproximaciones. Yo recomiendo que se hagan algunas otras pruebas para tener datos más exactos, ¿ya?, de lo que vamos a pronosticar y va a ser la base para muchas estimaciones más. Lo que es ventas es una base para poder estimar gastos, costos, ingresos, liquidez, cuánto necesitamos de efectivo. Entonces tenemos el ejercicio ahí y tenemos las ventas. Voy a enfocarlo en Excel para irlo trabajando ahí de manera de ir haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada. Bueno, ¿qué datos necesitamos para poder realizar un pronóstico de ventas con el método aritmético? Necesitamos las ventas. Son las que tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer es considerar un año base y un año actual. Año actual. Regularmente consideramos el año base eh, como el primer año, 25,000, y consideramos el año actual como el que estamos cerrando, porque por lo regular esto se hace al fin del cierre para poder hacer estimaciones para el siguiente año. Y lo que vamos a hacer es comparar estas dos cantidades. Aquí me pasé un cero. Y establecer diferencias, ¿verdad? Entonces, si yo resto eso, me va a dar una diferencia de 4,500. A esto le vamos a llamar, eh, pues, un factor, una diferencia, pero debemos de ser conscientes si es negativa o es positiva.
En este caso, si lo vemos por acá, nos determina si es un incremento o, un decremento. Entonces debemos de establecer qué hubo, porque no en todos los casos se nos va a dar que va a haber incremento. Pueden haber cuestiones, tendencias negativas. Posterior a eso, yo voy a establecer un factor que puede ser acumulación o disminución. Este factor, según lo que nos dice el procedimiento, si podemos observar, nos pide que dividamos en 5. Ahorita vamos a ver por qué es dentro de 5. 4.500 dividido 5. ¿Por qué creen ustedes que es 5? Quisiera pedirle su participación. ¿Por qué consideran ustedes que es 5? Porque son los últimos 5 años anteriores. Es valedera también el comentario, es muy valedero, pero vamos a tomar un criterio, porque cuando veamos otros métodos, semipromedios o mínimos cuadrados, vamos a utilizarlo. Entonces vamos a utilizar siempre el 0 como punto de partida, y en el primer año le vamos a anotar 0, 1, 2, 3, 4, 5. De alguna forma lo que dijo Erwin, si no estoy mal, tiene razón. Podemos considerar los últimos 5 años, pero la forma más lógica sería contar la serie partiendo del 0. ¿Ya? 0, 1, 2, 3, 4 y nos da el 5. Entonces dividimos 4.500, que es el incremento, dividido 5, y nos da un factor acumulación. Podríamos considerar que en un caso puede llegar a ser factor disminución, por lo que ya hemos platicado, que las tendencias no siempre van a ser favorables, pueden ser negativas. Entonces nuestro factor acumulación sale de la diferencia del año base con el año actual y determinar si es incremento o disminución, y esa diferencia la divido dentro del número de años partiendo de 0. N, número de años partiendo de 0, que entonces sería 5. Entonces ese 5 nos surge de ese conteo, iniciando del valor 0, que si lo consideramos en la recta numérica es el punto central. Entonces de ahí me aparece el 5. Bueno, ahora si lo vamos viendo por pasos, este sería el primer paso, lo que es el incremento o disminución. Luego el factor, calcular el factor. Retomando el procedimiento, ahora lo que vamos a hacer es sumarle. Tengo las ventas el año base, o el año actual, perdón, el año actual o el último año, que serían los 29.500. Y como en este caso, ojo a que consideremos que es un aumento, entonces le voy a sumar. Se puede dar el caso que en alguna ocasión usted le vaya a restar. Voy a dar el caso.
le va a sumar el factor. Y en este caso nos daría 900, porque se supone que lleva una tendencia. Como les digo, nosotros nos basamos aquí en tendencias, en estimaciones. Y nos dice que las ventas para el año 2011, las ventas para el año 2011 serían de 30.400. Bueno, adicional a eso, pues podríamos hacer como una comprobación. Podríamos hacer una comprobación. Ya, esto es una comprobación que al final de cuentas nos ayuda para todo. Y las ventas proyectadas podría ser comprobación. Entonces, haríamos la comprobación solamente para estar seguros. Y tenemos las ventas del primer año 25.000, porque recuerden que tiene un valor cero, entonces no hay ningún. Y como es factor acumulación, esos 900 pues tienden a irse sumando. Entonces usted va a ir sumando. Usted va a ir sumando esto. Lo que podríamos hacer ahí es ir comparando año con año cuáles han sido las tendencias, cuáles son las diferencias según la tendencia que se tiene y lo que se ha hecho. Miren, y esa sería mi comprobación. Lo estoy haciendo a piecito, como se dice, para que vayamos entendiéndole. Y le voy a agregar los 900 para el año 2011. Bueno, entonces estamos ahí con lo que es el método aritmético para pronósticos de ventas. Miren, este dato de 30.400 me va a servir para desplegar los demás presupuestos. Presupuesto de caja, presupuesto de costos, presupuesto de gastos, presupuesto de materia prima, y me sirve para calcular los demás. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, quiero escucharlos. ¿Dudas? A ver, Al ser comprobación, pensé que iba a tirar la misma cantidad de los años, ¿no? fíjese que nos tiene que tirar la misma cantidad con el final. Nos tiene que tirar la misma cantidad con el final. Aquí está. Pero no nos podría dar los mismos, no nos puede dar los mismos resultados con los años, porque recuerde usted que nosotros manejamos en esto, manejamos una meras estimaciones, y nunca va a ser no van a ser escalonadas, no van a tener una misma secuencia, algo constante. Las ventas no van a ser así. Esas son, incluso están consideradas como variables, porque estas dependen de muchos factores, de la competencia, de la inflación, de los bienes
si son primarios, si hay sustitutos, de la necesidad, depende mucho de la oferta y la demanda. Entonces, no podríamos considerar que nos dé lo mismo. Pero basado en esta tendencia, usted podría considerar las ventas del 2006, creo que fueron favorables porque están sobre la tendencia. Las del 2007 fueron desfavorables. Miren, ¿por qué? Porque tenemos 24,000 y aquí la tendencia era de 26,800. Entonces, realmente en el 2007 sí hubo alguna dificultad. Nos puede servir, sí, como antecedente para establecer qué estrategia, qué política de ventas, qué factores afectaron para que esto se diera. En el 2008, 26,000, seguimos todavía bajo la tendencia. Creo que ya en el 2009 todavía estamos un poco por debajo. Miren, estos 3 años fueron críticos para la empresa y en el último año, pues obviamente la situación ya se restableció, pero no nos podría dar exacto. Nos va a dar exacto el último dato. Si lo vemos desde ese punto de vista matemático, que nos cuadre, tendría que ser el, el final, el único que va a dar lo mismo, solo el final. Pero no esperen que nos den lo mismo en todos los años. Pero sí le puede servir para hacer un pequeño análisis horizontal ahí. ¿Cuáles han sido las diferencias? ¿Y qué provocó que estemos por debajo de la línea? Bueno, ¿algún otro comentario? Sí, Lick, fíjese que yo pensé, pensé por eso cuando usted preguntó cómo consideran que vamos a sacar esa cantidad o de dónde traemos ese 5. Pensé que Ujú. había tomado en consideración los años y se había o se iba a hacer alguna suma total de las ventas como para sacar un, no sé, solo me imaginé que era un promedio, pero no era así. Al final de cuentas, solo se toma el primer año y el último año para sacar ese tipo de presupuesto, ¿verdad? Sí, este es el método aritmético. Es un método muy fácil, muy práctico, pero si usted le da su análisis, eh, no es tan exacto ni... ¿Por qué? Porque como usted dice, solo toma el año base, el último año y el primer año. Y los demás años como que los deja de por medio. Entonces sí es un método que no es tan apropiado, ya porque no relaciona toda la información en general, la verdad. Entonces es un método que sí eh, es científico, o sea, tiene sus fórmulas y sí nos da ideas, nos da ciertos parámetros, pero no es tan exacto. Vamos a ver otros métodos donde vamos a mezclar más información y vamos a tomar en cuenta los demás años. Pero también es valedero ese comentario. Eh, con eso les estoy diciendo que el método al final, el que decidan utilizar, pues es el que en su experiencia, en el que su expertise, en el que ustedes ven como su juicio profesional más apropiado, se toma en cuenta. Pero sí, este punto que ya están viendo ustedes lo iba a preguntar al final. Sí es un método que no es muy conveniente de considerar, pero para cuestiones de aprendizaje vale la pena siempre iniciar con lo más fácil en algunos casos, ¿va? Y la idea, como les digo, es que ustedes creen ese criterio que ahorita me están diciendo y me están debatiendo quizás y me dicen, mire, Elec, pero ahí como que solo tomamos esto y el otro. Bueno, entonces ya ustedes están como que tomando un criterio en decir, mejor apliquemos el otro, el que vayamos a ver, ¿va? Entonces, es muy bueno que ustedes lo vean de ese punto. ¿Algún otro comentario para poder
enriquecer la clase y que lo aprovechemos. También consideren su experiencia. Si alguien me dice, mire, Eli, que considero en tal cosa, adelante, pueden hacerlo. Bueno, si no hay comentarios, avancemos por el tiempo. Bueno, entonces vuelvo y concluyo con esto. Este es el método aritmético. Solo tomamos en cuenta el primer año y el último año. Comparo, puede ser que imagínense en la mitad de los años, tal vez hubo una buena administración y qué sé yo, por ejemplo, en el año de pandemia, hubieron empresas que tiraron sus ventas como nunca lo habían hecho y pues quizá ya cuando esto se normalice, pues tiendan a volver a su normalidad ellos también en ventas. Entonces ese año, imagínense que quede en medio de nuestro análisis, no va a ser considerado. Por eso el método aritmético pues no es tan, les puedo decir que no es tan idóneo, no es tan práctico, tan recomendable, y por la misma cuestión que no relaciona toda la información, sino solo de extremo a extremo. Sacamos diferencias, las diferencias las dividimos dentro del número de años partiendo de 0, y el factor se lo sumo o se lo resto dependiendo de la tendencia que tengamos al último año, y con eso obtengo la pronóstico de ventas para el siguiente año. Y la comprobación que, como dicen por ahí, pues no nos da los valores en los años que tenemos ahí descritos, pero nos da una tendencia, Bueno, entonces pasemos al siguiente método, por favor. Si se están anotando, ahora anoten el siguiente método. Vamos a ver aquí está. La Y calculada. A ver, alguien que me ayude a leer ahí, por favor. Por favor, alguien. Permítame. Hay un mensaje. Yoli. Permítame. Yo creo que alguien mandó un mensaje, no sé. Pues, ¿onta? No, ahí está. Ahí está. Yo levanté la mano. Ahora sí. Perdón. Perdón, es que tenía... Ahí estamos. Adelante. Método Y calculada. Consiste en aplicar la fórmula YC igual a A más BX para ajustar la tendencia a una línea recta en la cual A es igual a ventas del año base, B es igual a factor de acumulación y X es igual al año que se quiere, partiendo de 0. Sí, bueno, consideremos para estos dos métodos, el aritmético y la Y calculada, siempre que su serie de ventas o su serie de datos, usted va a partir contando desde 0, 0, 1, 2, 3 y hasta donde lleguemos. Que se les quede para no equivocarnos. Bueno, variables muy prácticas. La A significa las ventas del año. La B, el factor acumulación. Ojo a que ese factor acumulación puede ser factor de disminución. Se puede dar el caso. Hay empresas que llegan a tener esa tendencia y por lo mismo pues requieren de algunos estudios o contratan personas para que les den mejor asesoría. Entonces puede ser factor de disminución en algún momento. Y el año que se quiere. Siempre vamos en base a la historia de ventas, siempre vamos a querer estimar un año siguiente para partir de ahí. Si puede, ¿a dónde va a ser aquí? Poder bueno, va a tratar, gracias. Poder
Vamos a ver aquí, alguien tiene su micrófono por ahí, se lo vamos a... Ahí está, gracias, Siri. Disculpe, Lick. Sí, no hay pena. Bueno, entonces, siempre vamos a calcular un año. Miren, ese dato que ustedes están obteniendo ahorita, créanme que de ahí se desprenden los demás presupuestos. Entonces, por ahí ustedes consideren que este dato que vayamos a anotar nos va a dar el punto de partida de los demás. Ojo a eso. Entonces, las ventas son las primeras que usted va a estimar. Va a hacer la estimación y en base a esa estimación, usted va a calcular los demás presupuestos. Durante todo el semestre vamos a estar viendo diferentes tipos de presupuestos. Por ahí hasta el final vamos a pronosticar o realizar estados financieros presupuestados, ¿ya? Ya son estados financieros que vamos a considerar que es lo que vamos a obtener en el estado de resultados y en el balance general, en la situación que va a tener la empresa. Bueno, el problema 2 está de la siguiente forma. Ya en este caso, pues nos dan de una vez la X, o sea, y la X usted ya sabe que siempre va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Siempre va a ser así para estos dos métodos. Ojo a eso. Porque van a haber otros métodos donde el 0 no va a estar al principio, sino tal vez va a estar en medio. Entonces, ojo a eso. Entonces, el 0, 1, 2, 3, 4, 5 siempre va a ir así. Las ventas, 30,000, 35,000, 31,000, 37 y 39. Tiene una tendencia de crecimiento. Aunque aquí miren, este espacio de aquí para acá, en este 2007, nos da una pauta de que ahí hubo una baja considerable. Pero si usted ve el 2008, hubo como se dice, un gran levantón en las ventas. Entonces ese 2007 sería como de analizarlo un poquito más. Si usted llegara a estar en esa parte de presupuestos, ¿qué factores influyeron? Imagínense cómo van a ser sus pronósticos de ventas las instituciones y el año de pandemia. ¿Cómo van a ser sus ventas? Entonces, siempre por ahí la tendencia, aunque sea en crecimiento, quizá van a haber años que nos vayan a estar muy por fuera de la línea o la tendencia que se tiene. Por ahí estos son algunas debilidades de estos métodos que solo compara año inicial y año final, pero deja por fuera estos. Ya vamos a ir viendo otros métodos y como les repito, ustedes al final, ya ahorita van en esto que hemos estado viendo y algunos ya me están debatiendo ahí que por qué pero eso al final ustedes lo van a decidir y van a decir, bueno, este método es ideal. ¿Por qué? Porque es más en cuanto a la mezcla de años de información, relaciona todo lo que es la información de cada año. Ahí se van a dar cuenta. Bueno, pero como estamos ahorita todavía como que en la inducción a estos temas de presupuestos, en la parte, les puedo decir, aritmética, vale la pena que ustedes no solo aprendan los números o las fórmulas o cómo calcularlo. Yo pienso que es más conveniente que usted logre entender, como le repito, los dos comentarios que me hicieron al principio, en ningún momento los vi como mal, al contrario, qué bueno que ustedes ya estén detectando y vayan viendo y digan esto no llena, no satisface la información que yo necesito para hacer mis estimaciones. Bueno, ahí tenemos la tablita, así va a venir un ejercicio, así va a venir y usted va a hacer lo demás. La solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre? En estos dos casos que vamos.
Ojo a eso, en estos dos casos. Voy a restar. El resto, 2010, que es año actual, y 2005, que es año base, nos da 10.500. Eso obviamente usted dice sin tanto razonamiento, me dice usted, es incremento, porque del 2005 al 2010 se vendieron 10.500 unidades más de diferencia. La determinación del factor acumulación, usted ya sabe que por qué es 5, ¿ya? No es por el número de años, sino partiendo de 0, llegamos a 5. Entonces nos da 2100 y nos dice ahí la B. Ahora en la aplicación de la fórmula, la diferencia de este método Y calculada con el método aritmético es que aquí usted utiliza una fórmula. Entonces consideramos la A como el año base, como el primer año. Entonces son los 30.000. Ahora nos queda lo que es B. B va a representar ese factor de 21.000, perdón, de 2100, ese factor de 2100, ya sea acumulación o disminución. Ojo a eso, que si en un dado caso aquí los valores fueran al contrario, por ejemplo, que aquí fuera un 50.000, mi factor sería disminución, y en lugar de venir a sumar aquí, solo estoy haciendo un supuesto, tendría que restar, ¿ya? Porque es disminución. Pero eso de disminución lo voy a determinar aquí, si es incremento o disminución. Ahora, ¿por qué es 6? A ver ustedes, participemos ahí, ¿por qué es 6? A ver, los escucho, ¿por qué es 6? A ver, ¿por qué es 6? ¿De dónde sale ese 6? Son algunas cuestiones que yo considero que... A ver, ¿te escucho? Por la diferencia del 2005 a 2010 más el año actual. Sí, porque como llevamos la X sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y queremos la del año 2011. Entonces el siguiente sería 6. Ojo a eso, tal vez son pequeños detallitos que les puede complicar ahí. Entonces este 6 sería el número siguiente a lo que nos quedó de año actual. Entonces sería 6 y lo multiplico, me da 12.600. Ojo a esto, vuelvo a repetir, porque les puedo poner un ejercicio de esos. Si es incremento, va a ser más, pero si fuera disminución, aquí yo tendría que venir a restar. Entonces me dan unas ventas de 42.600 unidades para el 2011, ¿ya? Y como le repito, con esa parte de ventas yo ya tengo para estimar mi materia prima, mi mano de obra, mis gastos administrativos y de ventas. Puedo estimar mis ingresos, mi flujo de efectivo, si voy a necesitar de algún apalancamiento o voy a poder cubrir los gastos sin ningún apalancamiento. Ya en su momento hemos platicado de apalancamiento, que es una forma de que las empresas puedan apoyarse para poder cubrir algunos gastos o costos. Bueno, este método Y calculada es similar al del método promedio simple. Y la comprobación, pues
Es similar también a la anterior. Aquí solo le vamos sumando la diferencia y al final nos da los 42.600. Entonces lo que es método aritmético y Y calculada, la verdad es similar. Es similar. Bueno, si tuvieran alguna duda, pueden hacer la consulta, o si quieren hacer un comentario, pues enhorabuena. Alguna situación también que quieran compartir, pueden hacerlo. Lick, disculpe, Sí, adelante. ese 6 sí se va a considerar que es el año siguiente. Sí, O yo, por ejemplo, lo había entendido también de que tomamos ya realmente en cuenta desde el 2005, porque desde el 2005 al 2010 hay 6 años también. sí, podría considerarse, pero lo que usted debe de tener claro es cómo lo va a calcular, ¿va? Porque, por ejemplo, así como usted me dice, ¿va? Si lo estima así en una resta o simplemente como llevo una tendencia de 5, aquí sería 6, porque vamos a trabajar en algunos casos semestres. Entonces, ojo ahí porque la X puede variar. Ya no va a ser 2005 solo para 2006 1, sino van a haber 2 semestres. Entonces, mejor basémonos en eso porque X en algún dado caso puede ir sumando de 1 o puede ir sumando de 0.5, que equivale a semestres o a trimestres. Entonces vayámonos en esa forma mejor que el que sigue en X, de acuerdo a la tendencia que vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque puede ir, como le digo, en semestres 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, y en esa tendencia podríamos irnos en semestres. Ya vamos a ver el caso. Pero si a usted se le facilita así, también enhorabuena, está bien. No habría problema. Bueno, si hay otro comentario. Si no, vamos a continuar. Bueno. Lick, ¿usted va a dejar ejercicios de eso? Sí, yo Vale. ahorita ya les subí una diapositiva y les subí un foro. Voy a hacer lo posible de hacerlo hoy, subirles los ejercicios y adelantarles ya estas diapositivas para poder ir trabajando lo que resta de métodos. Yo le preguntaba esto, Lick, por la situación de la comprobación. Si hay que hacer siempre la comprobación. Sí, sería más que todo por seguridad. Fíjese que esas son como tener una certeza de que usted hizo bien el procedimiento, aunque soy consciente de que si usted aquí por ejemplo, en la fórmula era disminución y sumó, ahí le va a dar un resultado malo, aunque usted haga bien el cuadro. Pero sí le daría una mayor certeza, entonces sí hay que hacerlo. ¿Ya? Okay. Lick, una pregunta. Sí. En el 2011 se estiman que la venta incremente, ¿va? Sí, por la tendencia que se tiene. Sí, pero es como dijera yo, se va a quedar de que sí va a ser real que incrementa esa cantidad, o nada más es un cálculo, un estimado, así que
¿O es algo Bueno, verídico, por decirlo así? No sé si me doy a no, entender. sí, mire pues, recuerde usted que hay factores adicionales a esto. Lo que se pretende en las empresas al realizar un presupuesto es tener ciertas estimaciones que obviamente tienen cierto nivel de sesgo, de que se equivoque. Pero para eso hay un seguimiento, hay una parte de seguimiento en los presupuestos, no es nada más que, bueno, hagámoslo y que te vaya bien, ¿verdad? No, hay una parte de seguimiento que se le da a los presupuestos donde usted incluso tiene la capacidad de ir modificando los presupuestos. Eh, si ustedes han escuchado eso en las empresas, regularmente dicen, es que para eso no hay presupuesto. O sea, hay cosas que ya no se pueden gastar porque no están dentro del presupuesto. Y si te dieron cosas, por ejemplo, en pandemia, que se generaron nuevos costos de higiene, productos que antes no, quizás ni se compraban, hoy son costos fijos. ¿Y qué se tuvo que hacer ahí? Modificar el presupuesto y quizás pasar gastos de un renglón hacia otro. Entonces, la idea es que al final también usted haga un subcuadro o en el primero, durante el proceso, usted vaya comparando, vaya haciendo cambios y tratar de ir en esa línea, porque incluso a usted se le asigna un presupuesto. Póngale a nivel de gobierno, las instituciones realizan su presupuesto, lo entregan al Congreso, el Congreso lo aprueba, pero al final no les dan toda la plata también. Entonces, en base a lo que usted ya tiene asignado de presupuesto, de lo que usted planteó al principio, es lo que usted va a trabajar. Y durante el proceso se está en la capacidad, pero obviamente lo tienen que hacer la junta directiva, el consejo directivo, la parte directiva, tomar nuevas decisiones y modificar los presupuestos, pero que sean con justificaciones valederas de parte del departamento que lo quiera hacer. Entonces, al final, realmente esto no tiene que ser exacto. Los presupuestos tampoco están hechos en piedra, sino tienen dentro de sus principios, se le llama flexibilidad, pero como le repito, el seguimiento es clave. El seguimiento es clave y al final usted también hace su cuadro comparativo para establecer diferencias y mejorar. La mejora es continua, de eso se trata. Entonces, concluyen su respuesta de que no necesariamente va a ser exacto, pero tiene que estar apegado a lo que usted diseñó. Que en el proceso hayan cambios, sí, que se modifiquen también, que sean autorizados y previa autorización usted haga las modificaciones y que usted se base en ese presupuesto. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario o alguien que quiera hacer algún aporte? Adelante. Póngale, en mi experiencia, yo estoy en la parte de fiscalización, o sea, los presupuestos también tienen seguimiento, monitoreo y tienen la parte de revisión. Yo estoy en el gobierno en la parte de fiscalización. Yo vengo y evalúo la calidad del gasto. Que ellos se basen, que utilicen los renglones presupuestarios adecuados, que si se compraron, por ejemplo, alimentos, que se registren en los renglones que corresponden y que estén planteados primeramente en el POA, en el plan operativo anual, que no hayan sido gastos que no estaban previamente autorizados y que si se hicieron modificaciones que estuvieran aprobadas por la máxima autoridad. ¿Algún otro comentario, algo que quisieran agregar?
Lick, una pregunta. Sí, adelante. ¿El crecimiento de ventas va a ser siempre acumulativo o va a haber un tiempo, o pueden haber momentos, años donde se mantiene la venta? Por ejemplo, anual se vendieron, no sé, unas 1000 piezas, una suposición, y puede ser que todos los años sea el mismo de ventas, Que sea constante. que Sí, se sea, que pudiera sea dar. Se puede dar, fíjese, pero constante. haga su... Sí se puede dar que sea constante, pero haga un análisis Ujú. de qué está pasando. Mire, en cuanto al sector privado, las empresas siempre quieren generar más utilidades, que se posicione más en el mercado la marca, que se pueda expandir incluso, abarcar nuevos mercados, incluso innovar. Entonces, yo creería que si se cae una actitud de, de decir, bueno, estamos por ejemplo, en el punto de equilibrio, o por lo menos estamos manteniendo eh, manteniendo con vida la empresa, yo creería que no es una buena postura. Eh, Como empresario, yo les diría, bueno, yo no estoy conforme, implementemos nuevas estrategias, implementemos o fabriquemos nuevos productos o una nueva línea de productos o qué sé yo. Las tendencias en el sector privado, yo le aseguro de que siempre quieren que estén en incremento. Yo pienso que una cuestión constante tampoco es buena, porque me imagino o yo pensaría que la actitud de los gerentes al dirigir la empresa pues está en una actitud pasiva, y yo creería que eso no es conveniente para los intereses de los inversionistas, de los dueños, porque en el caso de la pandemia pues se quedó en claro que muchas empresas no tenían la capacidad de sostener a sus empleados y que pues quedaron a luz muchas cosas, de que la empresa muchas veces es pura cuestión de apalancamiento y de que no hay liquidez, porque a la hora de cerrar quedó más que claro que muchas empresas no tenían esa capacidad de, de seguir sosteniendo la empresa. Es como nosotros, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin trabajo? ¿Cuánto tiempo tendríamos la capacidad de sobrevivir por ahí? Entonces yo quedaría en mi criterio de que quedarnos estáticos ante una situación constante no es conveniente. Siempre buscar el incremento. Y si estamos yéndonos para abajo en disminución, aún más crítico, más crítico. Y los empresarios o los dueños no son tan, considero yo que no van a estar arriesgando tanto. Y si no rinde, porque recuerde usted que a nivel de gerencia, aparte de que cuando las cosas van bien les reparten utilidades, ellos no escatiman tanto a un empleado si no está siendo productivo. Entonces, una tendencia constante me daría a mí una actitud de conformismo y que no es conveniente para lo que son los inversionistas. Bueno, ¿algún otro comentario? Y igual pueden hacer ustedes sus aportes con mucho gusto. Créanme que para enriquecer la clase. Y Sí, adelante. tal vez solo para lo que decía Cristian. Sí, En un negocio o en una empresa, la palabra constante prácticamente no es aceptado, porque siempre van en busca de más y más y más. ¿Por qué razón?
voy a poner como ejemplo, ¿verdad? Donde yo trabajo. Si yo el año pasado coloqué 3, 4, 5 créditos en un mes, vaya, para este año tengo que colocar 7 u 8 créditos. Si fue en dinero 10,000, 15,000, 40,000 o 50,000 quetzales, el otro año tiene que ser 60 o 70,000 quetzales. En fin, de que, ¿por qué razón? Recordemos también que cada año el costo de la vida, llamémoslo así, ¿verdad? También incrementa, entonces no se podría mantener en una venta constante porque todo va en incremento. Por ende, ¿verdad? Las mismas ventas o lo que se tenga también tendría que incrementarse. Por ejemplo, en el caso de Cristian, ¿verdad? Que tiene la cuestión del negocio. Ahí con ustedes, Cristian, sí o sí, por ejemplo, que ustedes tuvieran trabajadores, sus trabajadores tienen que vender más, porque entonces se cae a un grado de acomodo, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Y si no está siendo rentable para usted como empresario, como propietario, únicamente usted está incurriendo en tal vez ni lo de su salario estaría sacando su trabajador, y entonces para usted eso ya no sería un negocio, sino que de cierta manera en algún momento dado lo podría llevar hasta la quiebra, porque solo está manteniendo el negocio con los recursos con los que usted cuenta, pero no así está obteniendo utilidades. Solo nada más, no sé. Gracias, Siria. Sí, es correcto. Con lo que usted habla del costo de la vida, pues sí hay la inflación, de hecho, es un porcentaje que está fijo, es el costo macroeconómico, o sea, está ahí, aunque nosotros no querramos. Y sí, definitivamente caer en una postura de acomodo no conviene. Creo que eso lleva al fracaso a muchas empresas. Entonces sí caería de ver qué se hace. Una cuestión ya de implementar nuevas estrategias, implementar nueva línea de productos, nuevos mercados, marketing o publicidad, o ver qué está pasando. Pero no quedarse de brazos cruzados. Y es de inmediato, actuar ya. Esta situación es así de agobiante. Como le repito, si la cuestión también es de bonanza, yo he tenido compañeros o amigos que hasta les han repartido utilidades al final del ejercicio. Entonces, también tiene sus recompensas, cuestiones de comisiones muy jugosas. Entonces, por ahí creo que va la parte de la remuneración y la parte de la motivación que al final al empleado lo mantiene en esa postura de ser más diligente, ¿verdad? Y en estos tiempos yo creo que la parte de tener un trabajo estable, se puede decir, aunque ya estable, creo que ya no cabe en muchos aspectos, pero la estabilidad vale mucho y el estar ahí sí que con todas las ganas y con todo el compromiso a la misión, a la visión, a la filosofía de la empresa, pues va a dar por resultado de que usted tenga el trabajo seguro, el tiempo que usted sea más rentable también como profesional. Bueno, entonces gracias, Siria, por el aporte. De eso se trata, que si tienen comentarios, háganlos. Cosa contraria en el sector público, ustedes, platicaba yo con algunas personas que en el sector público, pues lo que se tiene, pues hay que gastarlo, porque si no se gasta, se va a fondo común. Obviamente que esté apegado a los procedimientos que establece la ley, porque también si no se caen algunos incumplimientos que recaen sanciones administrativas, en los peores casos algunas denuncias por abuso de autoridad, y en otros casos hasta informe de cargos si se utilizaron mal los recursos, ¿verdad? Entonces por ahí hay diferencias también en el sector público. Vamos con otro método para ir avanzando, método de semipromedios. ¿Quién me hace el favor de leer por ahí? ¿Quién no ha leído? William. Sí, Lick. Adelante. Método de semipromedios. Consiste en dividir la serie de años en dos partes iguales y obtener promedio. Faltó una fila, William.
perdón. Método de semipromedios. Cuando la serie de años es par, consiste en dividir la serie de años en dos partes iguales y obtener promedio de cada parte, a efecto de determinar el factor de acumulación. Ok, gracias, William. Bueno, este método, créanme que ya tiene un poquito más de análisis y involucra más a los demás años y no decir, bueno, el último y el primero y en medio, ¿qué pasó? Este es un poquito más que involucra a la parte media de las ventas y lo hace trabajando con semipromedios. Era lo que yo les decía, que ya la serie ya no la va a considerar de uno en uno. Ahorita vamos a ver. Pero ojo a esto, hay serie par y serie impar. Entonces usted va a partir de eso. Bueno, ¿es par o es impar? ¿Y en qué se va a identificar? Por ejemplo, esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es una serie par. Pero se va a dar el caso que la serie sea impar. Sea de 7, 5, 9. Entonces el procedimiento va a ser diferente. Pero vamos a iniciar con el procedimiento de una serie par. Ojo a eso, semipromedios, anote usted ahí, serie par. A ver, Lady, por favor, si puede leerme, por favor. Sí, dice métodos semipromedios cuando la serie de años es par. Procedimiento. La serie se divide en dos partes iguales. Se obtienen promedios de cada parte de la serie. Se comparan ambos promedios y el resultado se divide entre la cantidad de años de cada semipromedio. El resultado que se obtiene en el paso anterior es el factor de acumulación. Muchas gracias. Bueno, aquí ya empieza el procedimiento y ya nos dice algo. Divida la serie en dos partes iguales. ¿Ya? Es como que usted de una serie va a sacar dos series pequeñas. ¿Ya? Lo va a dividir en dos. Se obtienen promedios de cada parte de la serie. Entonces, se saca un promedio de cada semipromedio. Se comparan ambos promedios y se divide la cantidad de años de cada semipromedio. El resultado se obtiene con el paso anterior, el factor acumulación. Ojo a ese factor que puede ser disminución. Bueno, y ahí tenemos el ejercicio. Dice, utilizando el método semipromedio, la empresa El Buen Vestir le solicita que calcule las ventas de camisas en unidades para el año 2011, tomando como base la información que a continuación se le presenta. Entonces usted va a ver, el ejercicio va a decir semipromedios y usted va a contar la serie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces es par. Pero si en el caso vinieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es impar. ¿Ya? Usted lo va a identificar. Entonces estamos ahí. Esta es una serie par. Ojo a eso, por favor. Serie par. ¿Qué voy a hacer primero? Lo que voy a hacer es partir en dos la serie. Miren, entonces partí las dos en serie. Ahí está, miren. Los primeros 3 y los otros 3. Ahora de eso voy a sacar un promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Sumemos ahí estos 3. Y aquí está el promedio, 26,000. Saquémoslo acá si quieren ustedes para... Y dividido 3 porque es el número de... Entonces tenemos 26,000. Ahí saqué el promedio. Entonces si vemos...
Ahí están los 26,000. Igual hago con este. Sumo estos 3 y lo divido entre 3, me da 32,000. Y los anoto a la mitad. A la mitad. A la mitad. Vaya, ahora ojo a eso. Empezamos a contar. 0, 1, 2, 3 y 4. El 0 lo voy a colocar a la par del primer semipromedio. Y voy a anotar otro 0 después en el segundo semipromedio. 0, 1 y 2. Y obviamente el 2000 el 2011 es el que quiero calcular. Es la incógnita. Ahí está la incógnita. Entonces 5 y 2. Entonces primero divido la serie en 2. Saco promedios. X1 y X2, que sería la distancia, podríamos decir, del primer semipromedio está de 0 a 5. O sea, 5 va a ser el valor que le corresponde a 2011 en el primer semipromedio. En el segundo semipromedio sería 0, 1 y 2. Entonces nos da 5 y 2 para el siguiente, para el año que quiero calcular. Divido la serie en 2. Saco promedios, agrego X1 y X2. X1 es el primer semipromedio, X2 es el segundo semipromedio. Y ahora el procedimiento, dice. A ver, Erwin, si pudiera leernos por ahí. Solución al problema número 3. Procedimiento. Determinación de la diferencia entre los dos semipromedios en unidades y en tiempo. 32,000 menos 26,000 igual a 6,000 unidades. Año 2009 menos año 2006, la diferencia 3 años. Determinación del factor de crecimiento de ventas B. Diferencia de unidades dividido diferencia de tiempo. 6,000 unidades dividido 3 años igual a 2,000. Bueno, gracias, Erwin. Entonces, si vemos la diferencia entre semipromedios, 26 y 32,000, nos da 6,000 unidades de diferencia. Hay 6,000 unidades de diferencia. Vamos a poner aquí otro color que se ve. Hay 6,000 unidades de diferencia. Ahora, en cuanto a los años, dice 2009 y el año 2006. La diferencia que hay entre semipromedios. Aquí hay 1, 2 y 3. El tercero, que es ahí sí cabe lo que decía usted, Siria, de contar los años. Entonces ahí, si nos damos cuenta, estamos contando de un semipromedio al otro está el número 3. Entonces establezco diferencias en valores y en tiempo. Y ahora vemos que esas dos diferencias se dividen. Entonces 6,000 dividido 3, que es la diferencia en unidades y en años, me va a dar 2,000. Y ese 2,000 va a representar para mí, veamos ahí, a ver, ¿quién más? Jason, no sé si está conectado, por favor, pudiera leernos. Jason o Cristian. Cristian, por favor. Procedimiento. Aplicación. La Y calcula con el primer semipromedio. El primer semipromedio es de 26,000, producto de sumar las ventas de los años 2005, 2006 y 2007, y luego dividir el resultado dentro de 3. En el presente caso, el semipromedio posee la tendencia de ubicarse en el año central, es decir, 2006, por lo que este es el año 0 del primer semipromedio, numerando los demás años de forma correlativa hasta llegar al año deseado, que en el presente caso es el año 2011, correspondiendo
correspondiéndole el año 5. Y Bueno, ese es igual a ahí. sí, ahí estaríamos. Gracias. Bueno, entonces vamos a calcular la Y calculada para el primer semipromedio. La A son los 26,000. Los 26,000 fue lo que nos dio en el promedio. ¿Ya? Ahora los 2,000 son los 2,000 que nos salió del factor. La diferencia, al dividir diferencias en años y diferencias en tiempo. En tiempo y en unidades. Entonces me da 2,000. Ahora el 5, como ahí su nombre, ahí lo dice, miren, el 5 corresponde al año 2011. Entonces ahí por eso este 5 es 5, porque es el que corresponde aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5 para el año 2011. Entonces 2,000 por 5, 10,000. 26,000 más 10,000, 36,000 unidades. Ojo a este ejercicio, que este sí mezcla más datos y ahorita se van a dar cuenta ustedes. A ver, ahorita, aquí está. Ahora el cálculo para el segundo semipromedio, consideramos que el promedio es de 32,000. Entonces, si vemos acá en el ejercicio, en el promedio es 32,000. Aquí están los 32,000. Ahí están los 32,000. Los 32,000. Ahora veamos, dice, sumar las ventas de los años, eso como lo calculamos, ahí dividido 3. En el presente caso posee la tendencia a ubicarse en el año central, es decir, 2009, por lo que este año es el año 0. Numerando los demás años nos da un valor de 2. Es 2. Este 2 está de aquí, 0, 1, 2. Es el 2 para el año 2011. Entonces, ojo a eso. 32,000 que es el promedio, 2,000 que es el factor acumulación en ambos casos, y el 2 que nos corresponde porque es el número que le corresponde al año 2011, y decimos 32,000 del promedio más 4,000 que es el factor acumulación por el número que le corresponde que es 2, nos da 36,000 unidades. Ojo a esto, que aquí sí nos tiene que dar el mismo resultado en ambos semipromedios. Y esa es la garantía de que yo tengo cuadrado y bien hecho el ejercicio. ¿Alguna duda, algún comentario? Ese sería en cuanto a semipromedios, serie par. Serie par. ¿Alguna duda, algún comentario? Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, ahí José ya leí su comentario. Muchas gracias, licenciado.